No me dejaba compartir, pero bueno, les voy a pedir por favor que no estén con esos chistecitos y vamos a empezar ahora entonces con lo que es el tema 5 de la asignatura de histología, que es la fisiología celular, ¿ya? Entonces vamos a hablar de lo que es el metabolismo celular. El metabolismo celular, ya, es un conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de lo que es la célula, como pueden ver en la imagen. ¿Para qué? ¿Para qué sirven estas reacciones químicas? Para mantener viva la célula, permitir que siga su crecimiento, reparación y funcionamiento. ¿Para qué más será este metabolismo celular? Para obtener energía. Exacto, muy bien. Entra pues en este proceso va a entrar como materia prima los nutrientes que ingiere un ser vivo a través de la alimentación, de la dieta, ¿no? El desayuno, la comida, la hidratación, etcétera, etcétera. Y la célula lo transforma químicamente a través de estas reacciones químicas que acabo de nombrarlas. Las obtiene y las convierte, transforma en energía, que es conocida, como bien ya saben, el ATP y moléculas útiles para lo que es eh, la célula, ¿no? Dentro de este metabolismo va a haber, pues, dos procesos fundamentales, ¿ya? Dos grandes procesos como es el anabolismo y el catabolismo, que lo vamos a ver ahora. Son etapas que sí o sí pasa la célula para poder producir, para poder realizar este paso, ¿no? Del metabolismo celular. Entonces vemos acá que el anabolismo es como que la construcción de moléculas grandes a partir de pequeñas, de moléculas pequeñas. Por ejemplo, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, el anabolismo, como pueden ver en la imagen, es la fase constructiva de lo que es este metabolismo. Consiste en la síntesis de moléculas complejas, como ya les he dicho, proteínas, lípidos y ácidos, a partir de moléculas simples, utilizando energía. Aquí en la imagen pueden ver que sí usa energía, usa ATP. Entonces, estas reacciones permiten el crecimiento y la regeneración celular gracias al uso de ATP como fuente de energía, a diferencia del catabolismo, que es conocida como la degradación celular. Degradación de moléculas grandes para obtener energía. Esto implica que va a haber una descomposición de moléculas grandes como ser los carbohidratos, grasas y proteínas, a otras más simples. Aquí, en este proceso del catabolismo, como pueden ver en la imagen, se libera energía que la célula la utilice. En sí, este metabolismo celular es lo que mantiene viva y activa lo que es la célula, asegurando de esta manera pueda realizarse todas las funciones normales, ¿no? El ser humano pueda realizar a través de sus diferentes tejidos lo que es por ejemplo, el tejido muscular actuando en el movimiento, ¿no ve? Ahora, para que estas dos fases ocurran, ¿qué es lo que pasa? Se necesita la que interfiera lo que es el adenosintrifosfato, conocido como ATP. Este ATP es la molécula energética principal de lo que será la célula, y más que todo en este metabolismo, ¿no? Funciona como que, como almacenamiento
y a la vez transfiere la energía liberada por lo que es el catabolismo para ser usada en el proceso anabólico celular. Ahora, aquí vamos a hacer un repasito de lo que es la localización histológica de los organelos. Cada organelo para este proceso cumple un papel elemental, clave. Por ejemplo, en las mitocondrias son las células centrales de energía, como bien saben, de la célula. Ahí, en las mitocondrias, ocurre el catabolismo aeróbico, es decir, la producción de ATP mediante el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, o también conocida como la fase respiratoria, que lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, en el citoplasma, el lugar de la glucólisis es el lugar de la glucólisis y reacciones anabólicas primeras que ocurre en este metabolismo celular. Es donde se da, o sea, es donde en este citoplasma se va a dar lo que es la glucólisis. Por primera vez, es la primera etapa de obtención de energía en sí. En aquí también, o sea, es a través de reacciones anabólicas. Ahora, en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, estas por si acaso trabajan juntas en este proceso. Trabajan juntas en lo que es el proceso de síntesis, modificación y transporte de proteínas, así como los lípidos, que son esenciales para el funcionamiento celular. Ahora, las peroxidasas y los lisosomas actúan como ¿qué? Como un sistema de limpieza celular. Participan en lo que es la oxidación, degradación y reciclaje de componentes celulares, que pueden estar bien dañados o simplemente ser innecesarios para lo que es el organismo celular. Ahora vamos a ver cómo está regulado el metabolismo celular. Como pueden ver en la diapositiva, ahí nosotros les damos lo que deben de saber ustedes a su nivel. No se estresen, ¿no? Es complicado ahora. A estos temas que estamos ingresando es complicado. Entonces, pero no se estresen. Les damos los conceptos que deben de saber a su nivel. Ya cuando estén adentro de la carrera, pues ya vendrá el tiempo de que se compliquen y de que tienen que saber. Pero ahora con lo que sepan, con que sepan lo básico, más que suficiente. Entonces, los nutrientes disponibles que uno ingiere, ya, depende de lo que uno coma, la célula los va a convertir en glucosa, ácidos grácidos, aminoácidos y así a nivel celular. O sea, así funciona. Uno ingiere dependiendo la dieta que tenga, pero la célula, por los procesos bioquímicos que hemos hablado, lo va a transformar a energía, pues, a través de la glucosa, puede ser ácidos grasos, aminoácidos, etcétera, ¿no? Entonces, en este metabolismo celular interfieren que está regulado por una disponibilidad de nutrientes. Eso depende mucho de la dieta que uno consume. Va a estar regulado por hormonas metabólicas, como ser la insulina, glucagón, tiroxina, cortisol. También va a implicar un estado energético celular que va a estar en relación y la interferencia en este metabolismo celular del ATP y del ADP. Habrá también un proceso de homeostasis metabólica dependiendo siempre de la coordinación de tejidos que existen en el ser humano. Como por ejemplo en el hígado. ¿Qué es lo que pasa en el hígado? El hígado regula lo que es la glucosa, lípidos y aminoácidos. En el músculo utiliza lo que es la glucosa y ácidos grasos. El músculo necesita bastante ATP, o sea, mucha energía. Ahora, el cerebro depende exclusivamente de lo que es la glucosa.
también utiliza mucho ATP. El tejido adiposo, ¿cómo actuará? Almacena la energía en forma de triglicéridos. ¿Ya? En sí, el metabolismo no es algo que ocurra solo dentro de lo que es la célula, sino que es un trabajo en equipo entre tejidos, dirigido por hormonas, y a la vez que puede o sea, condicionar, o sea, se está condicionado, ¿no? Esta regulación por nutrientes y la energía disponible. Ahora, existirán vías metabólicas para estos procesos de del metabolismo celular, como por ejemplo, muy importante, esto es muy importante, ¿no? Que para esta vía metabólica, para las vías metabólicas, debemos de conocer la vía de la glucólisis, que vamos a hablar, es un acápite completo. ¿En dónde ocurrirá esta glucólisis? Esta glucólisis ocurre en lo que es el citoplasma, que genera a la vez piruvato y ATP, energía. También en esta vía metabólica va a interferir lo que es el ciclo de Krebs, o también denominado citrato. ¿En dónde ocurre este ciclo de Krebs? En las mitocondrias. ¿Qué es lo que ocurre? Oxida el acetil-CoA en CO2 más NAT, que es lo mismo. O sea, esta es la abreviación de la nicotinamida adenina dinucleótido. También ocurrirá lo que es la fosforilación oxidativa, también denominada vía respiratoria. ¿En dónde ocurre esto? A nivel mitocondrial, a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Es donde se produce en la fosforilación oxidativa la mayor parte de lo que es la energía, la mayor parte de lo que es el oxígeno. Ahora, también está la beta-oxidación de ácidos grasos y síntesis proteica en relación con las vías metabólicas. Ahora hablaremos de lo que es el catabolismo de la glucosa como tal. El catabolismo de la glucosa, como bien lo dice, es importante. ¿Por qué? Porque la célula necesita mucha energía como fuente de energía misma, ¿no? Como por ejemplo vamos a tener las células musculares o las células neuronales. Las células musculares y neuronales están llenas de mitocondrias y entonces van a generar bastante ATP de manera eficiente. Entonces, la glucólisis, en cambio, ocurre en la glucólisis, ¿qué ocurre? Que en el citoplasma de todas las células, ¿no ve? Es la forma básica de obtener energía. Eso es la glucólisis. Ahora, en el catabolismo, la glucosa es como romper, hagan de cuenta, en la glucólisis, en el catabolismo será que es como romper una piñata. La glucólisis es como que en el citoplasma rompe el cascarón y sale un poco de dulce, digamos, ¿no? Pero en el caso del citoplasma se rompe y sale un poco de ATP. Ahora, el catabolismo de la glucosa es un proceso mediante el cual la célula degrada la molécula de glucosa para obtener energía utilizable en forma de ATP, que no es más que la energía. ¿En dónde? En el citoplasma. La glucosa sufre lo que es el proceso de la glucólisis, transformándose en piruvato, que posteriormente en presencia de oxígeno ingresa a lo que es dentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para continuar su degradación a través del ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria. Ahora vemos lo que es, continuando, ¿no? Con el catabolismo de la glucosa. Este catabolismo de la glucosa
se divide en 3 etapas. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos una imagen todavía de medio interno celular en donde vemos un organelo, en donde queremos visualizar dónde es que ocurre estas etapas del catabolismo de la glucosa. Si se dan de cuenta, es como un viaje de energía, ¿no? En donde vemos las 3 etapas, cómo es lo que ocurre. La primera, la glucólisis. La partida será ¿en dónde? En el citoplasma. El proceso, ¿qué es lo que ocurre? La glucosa se divide en 2 moléculas de piruvato, que eso lo vamos a ver en forma esquemática más adelante. En esta diapositiva solamente quiero que entiendan que la glucólisis, ¿no? Ocurre en el citoplasma. Y el ciclo del ácido cítrico o de Krebs, eso grábense, tiene 2 nombres del ciclo de Krebs, mayormente conocido como ciclo de Krebs, pero también es denominado ciclo del ácido cítrico. ¿Dónde ocurre? En la mitocondria. Ahora, la cadena respiratoria, o también denominada fosforilación oxidativa, ocurre en la membrana interna mitocondrial, como pueden apreciar en la imagen. Ahora sí vamos a hablar netamente de lo que es la glucólisis, de estos 3 etapas del catabolismo de la glucosa, ¿no? Que acabamos de conocer en dónde ocurre. Ahora vamos a hablar de la primera, de la glucólisis. ¿Qué ocurre? Varios tejidos dependen de lo que es la glucólisis. Algunos tejidos usan lo que es la glucólisis como su única fuente o su principal fuente de energía. Por ejemplo, tenemos a los eritrocitos. Como bien saben ustedes, los eritrocitos son glóbulos rojos, en donde no tienen mitocondrias y dependen totalmente para su fuente de energía de la glucólisis. A diferencia de lo que es el cerebro, necesita energía constante y rápida. El músculo estriado que tiene bastantes mitocondrias, que tiene bastante producción de ATP, ¿no? Por ejemplo, el músculo estriado durante el ejercicio intenso, ¿qué es lo que le falta? Cuando uno va al gimnasio, mucha hace ejercicio fatal, pues, ¿qué hace? Hace que no se oxigene bien el músculo. Y entonces, de esta manera se produce el ácido láctico, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, esta glucólisis, para que me entiendan, es como que un plan B de fuente de energía que asegura que las células funcionen incluso cuando estén en proceso de hipoxemia, cuando no haya oxígeno. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la definición que la glucólisis es la vía metabólica fundamental para la utilización de la glucosa en todos los tejidos. Ocurre en el citosol. Puede operar, como les había dicho el ejemplo de la célula muscular, en condiciones anaeróbicas o aeróbicas. Constituye el núcleo del metabolismo energético celular, o sea, es el principal que te da energía celular a nivel tisular. Tiene una importancia médica porque provee energía, el ATP, incluso, nuevamente repitiendo, en ausencia de oxígeno. Y esto asegura la supervivencia tisular en situaciones de falta de oxígeno, que sería en situaciones de hipoxemia o anoxemia. Ya los tejidos, ya hemos hablado de los ejemplos. Ahora vamos a hablar de la relevancia fisiológica que tiene, o sea, en la clínica, ¿no? Esto que este proceso denominado glucólisis. Los tejidos van a ser dependientes, ¿no? de este proceso de glucólisis para el consumo de energía. Por ejemplo, el cerebro depende exclusivamente de la glucosa. Eritrocitos también, porque no poseen mitocondrias. ¿Por dónde van a tener entonces energía? Nada más que por la glucólisis. Ahora, para este proceso va a haber una adaptación metabólica y esta adaptación metabólica va a permitir generar energía durante lo que es, por ejemplo, el ejercicio intenso, ¿no? O en casos de hipoxemia. Ahora, hay implicaciones clínicas si es que, digamos, no se da este proceso.
Puede ser por deficiencias enzimáticas como la isocinasa piruvatocinasa, fosfofructosinasa. Si es que hay, digamos, deficiencia de estas enzimas, puede ocurrir patologías clínicas, como sería en este caso. Si falta alguna enzima, puede haber anemias hemolíticas. Es cuando los glóbulos rojos se rompen. Una fatiga muscular, cuando uno exige demasiado sus músculos. Y este ya empieza a producir ácido láctico, hay una hipoxemia, y por ende se produce lo que es la fatiga muscular. Ahora, en células tumorales como el cáncer, hay una aceleración de lo que es la producción de la glucólisis. O sea, es que consume bastante energía, bastante ATP. Y este efecto se le denomina efecto de Barr. Se produce mucho, se produce más lactato y por ende, pues hay acidosis tumoral, ¿no? Entonces, hay una aceleración en estas células neoplásicas de lo que es el proceso de la glucólisis. Ahora, existen fases de la glucólisis, cada fase de inversión de energía. La segunda es denominada fase de generación de energía. Entonces, en la primera fase de la glucólisis, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber una intervención de consumo de 2 ATPs. Va a haber una fosforilación de glucosa, que se va a convertir en glucosa 6-fosfato por las enzimas hexocinasa y glucosinasa. Va a haber también la formación de fructosa 1,6-bifosfato por fosfofructosinasa 1, que es la que va a regular este proceso. Ahora, en la segunda fase, ¿qué va a ocurrir? En la fase de generación de energía es cuando se produce, ¿no? En la glucólisis se produce 4 ATPs, pero se gastan 2 ATPs. Entonces, la ganancia neta solamente será de 2 ATPs. Por más que produzcamos 4 ATPs, solo ganaremos 2 ATPs. También se producirá el proceso que es la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? A 1,3-bifosfoglicerato por gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa dependiente de lo que es el NAD. También estará la formación de ATP a nivel del sustrato por la fosfoglicerato sinasa y la piruvato sinasa, que son enzimas. Y el producto final será lo que es el piruvato, que se va a reducir a lo que será el lactato. Este será un proceso anaeróbico y se oxidará a acetil-CoA y será esto a través de la aerobiosis. Ahora, hay condiciones anaeróbicas en donde la NAT, ¿no? Se puede reoxidar en la mitocondria y se convierte a piruvato. Y el piruvato se convierte en lactato por la lactato deshidrogenasa, ¿ya? Y de esta manera regenerando lo que es la NAT. Entonces, de esta manera se permite la continuidad del proceso, aunque con menor rendimiento energético, con 2 ATPs de glucosa. Aquí tenemos ahora el esquema en donde podemos apreciar las fases que acabamos de decir. La primera fase es la inversión energética, ¿no? En donde podemos ver que es como una preparación en donde gastamos ATP. La célula invierte 2 ATPs para activar la glucosa. La glucosa se transforma en fructosa 1,6-bifosfato, como pueden ver. Ahí está la glucosa. En el proceso de la glucólisis se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. Es como pagar para entrar a un lugar, a un sitio, digamos, donde ustedes quieran ir. Ahora, en la segunda fase se ve la generación de energía. Generación de energía, en donde
se va a recuperar y ganar y a la vez también producir lo que es el ATP, la energía. Entonces, donde pueden ver que la fructosa, una 6-bifosfato, se divide en dos moléculas de piruvato, ¿no? Ahí dice bien clarito la flecha, dos moléculas de piruvato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Producimos 4 ATPs, pero como gastamos 2 ATPs, la ganancia neta será 2 ATPs solamente. También ganaremos 2 NAT, que son los transportadores de energía para la célula. Entonces, ese es nuestro balance final que tenemos. Gastamos 2 ATPs, producimos 4 ATPs. Producimos 4 ATPs, gastamos 2 ATPs y la ganancia neta solamente es 2 ATPs más 2 NAT. Esas dos cosas tienen que grabarse. En sí, esta vía de la glucólisis es como un negocio, ¿no? Inteligente. Primero inviertes un poquito, hay tantito de ATP, digamos, y luego recuperas el doble, pero luego gastas también, ¿no? Entonces, lo que ganas es solamente 2 ATPs y 2 NAT. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre en el metabolismo de la glucosa a nivel tisular. En el músculo estriado, a ver, se genera más lactato, dice, en caso de hipoxia o ejercicio intenso. ¿Sí? Muy bien. En el ejercicio intenso o sin oxígeno suficiente para este tejido, se produce más lactato. ¿Por qué? Porque es su plan B y como fuente de energía, no queda de otra. ¿Mm? Ahora, a nivel de los eritrocitos, glóbulos rojos, ya les he dicho que no tienen mitocondrias, siempre van a producir lactato y será la única opción de fuente de energía. Ahora, habrá también tejidos que consumen este lactato, como por ejemplo el hígado y el corazón, consumen el lactato. ¿Para qué? Para hacer nueva glucosa a través del proceso de lo que se denomina gluconeogénesis. Ahora hay procesos como por ejemplo el choque séptico, o sea, esas patologías críticas, delicadas, en donde lastimosamente pues el lactato se produce de manera excesiva, ¿ya? El hígado trabaja, o sea, extramente, o sea, trabaja demasiado y aparece pues una deuda de oxígeno. O sea, es como que no hay oxígeno, pero sí se está produciendo bastante lactato y las células pueden morir a falta de oxígeno, si se dan de cuenta. Entonces, para el conocimiento general que ustedes tengan que en estas patologías graves se eleva bastante el lactato para tratar de dar energía, pero hay una deuda de oxígeno. O sea, se produce lactato en hipoxemia. Entonces, el lactato no es un desecho, sino es como una fuente de energía energética que viaja entre tejidos según la necesidad del cuerpo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es la regulación de la glucólisis. Para esta regulación de la glucólisis, se les hemos elaborado este cuadrito para que nos entiendan en donde interfieren enzimas y estas enzimas tienen un tipo de control, quienes los activan y tienen quienes los inhiben, que serían, digamos, quienes los desactivan. Las enzimas principales que intervienen en esta regulación de la glucólisis serán entonces, aquí dice bien clarito, enzima, exocinasa, glucosinasa, tipo de control, retroalimentación. Ay, perdón, retroinhibición. ¿Qué quiere decir eso? Es pues como un guardián de entrada. ¿Quién lo activa? No tiene específicos. ¿Quién lo inhibe? La glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es la que la inhibe, la que le frena la enzima. Ahora tenemos la otra enzima, fosfofructosina 1, también denominada PFK1. ¿Qué tipo de control tiene? Es como un termostato, si se dan de cuenta, alostérico energético. ¿Quién la activa? El AMP, que es denominada adenosín monofosfato, y la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Quién la inhibe? ¿Quién la frena? El ATP citrato. Y también tenemos la otra enzima, la piruvato sinasa.
Tipo de control, la piruvato-sinasa, si se dan de cuenta, es como el control final, ¿no? Que tiene. Es un control energético y hormonal. Control final del proceso de regulación de la glucólisis. Su activador será la ADP, adenosindifosfato, y la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Quién lo inhibe? ATP, adenosintrifosfato, y la acetil-CoA. Así de simple. Ahora, hay derivaciones, existen derivaciones específicas como por ejemplo ruta 2, 3-bifosfoglicerato, que es en los eritrocitos, que regula la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no? Y de esta manera disminuye la hipoxemia. Esto es bien importante. ¿Para qué? Para que entendamos cómo es la hipoxemia o anemia, ¿no? Cuando hay anemia en una persona, cuando tiene anemia, se facilita la liberación de qué. O sea, cuando hay anemia no hay oxígeno. Y en estos casos se facilita la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Como bien sabemos, los glóbulos rojos son los pioneros de llevar oxígeno a los diferentes tejidos, ¿no? Entonces, esa sería una vía, una ruta especial. Hasta acá vamos a llevar este tema, hasta acá hemos llevado con todos los grupos. El jueves vamos a ver la descarboxilación oxidativa y lo que es el ciclo de Krebs. Entonces, me despido. No se desanimen, niños. Yo sé que no a muchos les ha ido muy bien, pero pues no se desanimen. A seguir estudiando, no se estresen, lean sus diapositivas. Disculpe, Doc, ¿nos podría hacer un favor? Las diapositivas que vamos a ver la siguiente clase, ¿nos las podría ir mostrando para ir sacándole screenshots y tal vez venir con Mira, más dudas y es que ya adelantar? me están pidiendo es que son 45 minutos de los cuales ya me he pasado 5. Me están pidiendo que deje de compartir porque hay otros doctores, docentes que tienen que ingresar. Entonces, ya se lo suben esto a la plataforma, no se estresen, se lo suben a la plataforma. Entonces, el día jueves vamos a dar el tema, no se estresen, como les digo. ¿Ya? Está bien, gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc.